empezar esta presentación del libro de Carlos Bonilla con las palabras de Tere Bermea. Tere Bermea es una comunicadora de radio y televisión que lleva más de 30 años en el aire. También se dedica a ser meta-coach espiritual para ser facilitadora de procesos de vida y espirituales. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ana. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos en este día que es muy importante para quienes hemos tenido el privilegio de estar cerca de Carlos. Yo estoy muy agradecida con la oportunidad de estar nuevamente en un evento importante de su vida. Tengo, si digo cuántos años de conocerlo, no van a saber cuántos años tenemos, pero muchísimos años y por eso me siento muy orgullosa de poder ser testigo de todo el avance, de todo el crecimiento, siempre esta parte innovadora de Carlos Bonilla, ahora en este tema que a más de uno nos tiene de cabeza. Las redes sociales y las oportunidades de las relaciones públicas y sobre todo, como bien dice el título del libro, cómo enfrentar los ataques en redes sociales. La palabra ataques dice exactamente de qué se trata el libro. He tenido oportunidad de platicar con Carlos sobre qué pasó con el primer libro, ¿no?, de las relaciones públicas, y dijo, quedó obsoleto. ¿Cómo va a ser? Sí, las redes sociales y lo que está pasando ahora actualmente nos obliga a los profesionales de relaciones públicas, a quienes trabajamos con una imagen pública, a quienes estamos en medios de comunicación, a los que son empresarias, empresarios, a todos los que tenemos incluso una actividad privada, a saber qué es exactamente lo que está pasando en redes sociales. Yo como figura pública tengo mis redes sociales y ayer tuve la oportunidad de poder aplicar los principios del libro, porque al estar tan abierta, por ejemplo en Facebook, en fanpage, pues nunca falta quien ese día amaneció de malas y como va, derechito, ¿no?, sin ningún filtro, y yo ya iba tendida con la mecha corta a responder y dije, no, yo leí un libro que dice cómo enfrentar los ataques en redes sociales. Pude hacerlo y obtuve resultados diferentes. Entonces, para mí es un gran orgullo estar aquí. Muchísimas gracias, Carlos, porque cuando tú creces, nosotros crecemos. Y yo estoy muy agradecida de poderte acompañar en este momento. Como también están en esta mesa, pues dos grandes especialistas muy cercanos también a Carlos, como es Manuel Alonso Coratela. Manuel. También con nosotros Eduardo Ruiz Gili. Y por supuesto el autor del libro, nuestro querido Carlos Bonilla. La primera vez que estuve en una de las presentaciones de Carlos no usaba lentes, ahorita me estoy dando cuenta de eso. ¿Cómo han pasado los años? Bueno, pues vamos ahora a escuchar a nuestros invitados. Empezaremos con Eduardo Ruiz Gili, controvertido periodista. Ok, quién sabe qué. Le dejo periodista. Controvertido periodista con un estilo directo, contundente. Es egresado de la Universidad de las Américas Campus Cholula, Puebla, y de la Universidad de Minnesota, donde obtuvo el grado de máster en Administración de Empresas. Además, recibió el título de doctor honoris causa en Humanidades de la Universidad de Newport en San Diego, California. Inició su carrera de periodista escribiendo en los principales diarios y revistas de la Ciudad de México y llegó a la radio en 1989, conduciendo el programa Fuego Cruzado para Organización Radio Fórmula. Actualmente, Eduardo Ruiz Gili dirige y conduce el noticiario Eduardo Ruiz Gili, con un estilo único para abordar los temas nacionales y sobre todo para entrevistar a los personajes del momento que forjan la historia nacional e internacional. Eduardo Ruiz Gili también ha colaborado como columnista en el periódico Excelsior y en el Universal, así como articulista en la revista Boletín Mexicano de la Crisis, entre otros. Queda con ustedes Eduardo Ruiz Gili. Gracias. Gracias, buenas tardes. Este fue el primer libro que el primero y único libro de relaciones públicas. Tengo entendido que es un clásico, el Couplet and Center Effective Public Relations. Lo leí, lo estudié en el año 72, cuando hice mi MBA en la Universidad de Minnesota. Es un ladrillazo, ¿no?
ahora está este. Y los dos son un medio en camino de extinción. Porque los libros ya no deberían publicarse en papel. El libro de Carlos son 3 libros en uno. Son 3 libros en uno, y me explico. La primera parte es todo un gran análisis de lo que son las relaciones públicas. Y empieza con las definiciones de relaciones públicas. Cuál es fascinante, porque en la época que yo estudiaba relaciones públicas, era alguien que sabía sostener el highball y caerle bien a todos. Decía que euros para relaciones públicas, conseguía chamacas, se agarraba la jarra, ¿no? Bueno, eso ha cambiado, obviamente. Entonces, vi las definiciones, dije, a ver cuántas definiciones realmente hay de relaciones públicas. Entonces, me metí al internet, Google. Entonces puse relaciones públicas definición, y en punto 33 segundos encontré que hay 1.180.000 páginas que hablan de la definición de relaciones públicas. Pero entonces dije, a ver, vamos a poner Public Relations Definition. Y en punto 35 segundos encontré que hay 12 millones de páginas que hablan del tema. Lo cual significa que el tema es un tema fundamental y es un tema muy importante, que además es un tema que los que nos dedicamos a la comunicación ignoramos constantemente. ¿Por qué? Porque cuando yo estudié la maestría, lo interesante era la mercadotecnia. Vamos hablando de 42 años, la mercadotecnia y esto y aquí. En relaciones públicas pues era una materia optativa. Y hoy, pues que no sepa bien qué son las relaciones públicas, está condenado a sufrir muchas cosas. Entonces la primera parte del libro, pues nos reduce amablemente, en vez de 12 millones de páginas, en unas cuantas páginas, Carlos nos dice qué es y qué no son las relaciones públicas, que además es las relaciones públicas si hablamos de una disciplina, no unas disciplinas. Es curioso el término, hay una ambigüedad ahí. Me gusta mucho, y lo platicamos hace un par de días cuando estuve en el programa, el modelo que, además, como artista te mueres de hambre, pero bueno, es el modelo de Carlos Bonilla. Está divino, ¿no? Círculos concéntricos, porque es un modelo centrífugo. Pero me encanta porque él dice que su modelo únicamente funciona, y las relaciones públicas funcionan únicamente cuando está involucrada la cabeza máxima de una organización, la principal autoridad. Y creo que esto se aplica a casi todas las acciones importantes de una empresa. Yo por eso me choca cuando me entero que hay un seminario, hay un curso muy importante, y el director general, que todo lo sabe, el muy idiota, manda a la gente, porque él ya sabe todo. Entonces llegan los subordinados con una plétora de conocimientos, actualizaciones, y a la hora él no les entiende. ¿Y qué pasa con todo lo que aprendieron estos? Mueren. Por eso es bien importante, y me gusta mucho cómo explicas el modelo. Es denso, no es un libro fácil, es denso. Yo lo leí ahí, que lo leí. La verdad es que más pues estas para que se viera, ¿no? Pero entonces estoy leyendo y me pierdo, porque habla del modelo educativo, habla del conocimiento según Aristóteles, lo comentaba con Manuel, el conocimiento con Aristóteles. O sea, es todo un tratado del conocimiento, de la información, de la gestión de la información, etcétera, etcétera. Es un libro, yo diría que el primer libro de Carlos es precisamente todo este fundamento teórico práctico. Si ustedes no saben lo que son las relaciones públicas, lean esa primera parte. Pero no es un libro para leer, que es otra dificultad, es un libro para estudiar, como este ladrillote, pero ya se van a ahorrar con esto. Número 1. Número 2, es un libro repleto de datos. Lo que no me gustó es que los datos están actualizados al 2009 y yo vivo hoy en 2014, pero eso tiene una solución. Entonces la solución es que se meten a internet y los tienen actualizados. Por eso hablo de que estos instrumentos de comunicación son una obsolescencia. Yo ojalá este libro, Carlos, lo publiques en edición electrónica, pero una edición actualizada. En serio, que pongas un chalán ahí y que lo esté actualizando una vez al año. Sí, en serio, porque vale la pena. Porque yo leía los datos y decía, no, es que no puede ser.
Entonces yo veía datos, no, pues ya aumentaron, ¿no? Aumentaron y un resto, el número de usuarios de internet, etcétera, etcétera. Y me gusta porque cuando escribiste ese capítulo, me imagino que todavía el mundo del internet es maravilloso, porque no sabemos qué va a ocurrir mañana. Es tan dinámico que quien cree que sabe, no sabe. Lo único que hay que saber es como creo que Sócrates, solo sé que no sé nada cuando hablamos del internet. Es demasiado rápido, y ahorita les voy a dar unos datos que demuestran que es muy difícil entender lo que está pasando. Pero en una parte él pone que el internet no ha demostrado poder ser negocio, pero creo que esto lo escribiste por 2008-2009. Bueno, Google, ingreso neto 2013, 12, bueno, para redondear, $13,000 millones. 2013, publicidad en internet llegó a los $43,000 millones, pasando por primera vez a la televisión. Por eso lo que digo que no sabemos bien qué va a ocurrir, porque en una época todos estábamos de acuerdo que el internet no tenía pies ni cabeza, y cómo iban este medio nuevo a acabar con la tele, el radio, los periódicos y las revistas que van rumbo a la extinción. Esa es mi crítica de los datos, pero lo entiendo porque el formato libro no se da para la actualización. Después encontré otra cosa que me gustó mucho, el concepto, y Carlos, tú lo estás manejando constantemente y creo que es bueno que lo manejes, el stakeholder famoso. Me encanta el concepto del stakeholder famoso. ¿Qué es un stakeholder? Es alguien que de alguna manera tiene un interés en la organización. Puede ser un cliente, puede ser un comprador, puede ser el gobierno, pueden ser los empleados, pueden ser todos. Y me gusta cómo enfocas toda la actividad de relaciones públicas rumbo al stakeholder, que creo que no hay una traducción real de este interesado en algo, ¿no? Públicos prioritarios, pero stakeholder me gusta, es un término que me gusta. Entonces, no prendí mi relojito, pero lo prendo, ahí vamos. Dígame cuando lleguen mis 12 minutos, por favor. ¿Por qué el internet es tan difícil de poder pronosticar? Hay un autor estadounidense que se llama Ray Kurzweil, que no sé si lo hayan leído. Es uno de los hombres que más inventos médicos ha patentado en nuestra época. Algunos lo comparan con Tomás Alva Edison en su genialidad. Es un hombre que ha escrito varios libros, uno que se llama La edad de las máquinas inteligentes, La edad de las máquinas espirituales, y su libro más reciente se llama La singularidad. La tesis de él es que tarde o temprano los humanos nos vamos a tener que conectar de alguna manera a las máquinas, porque las máquinas nos están superando en capacidad, en velocidad de procesamiento de datos, en memoria, y conforme van los chips siendo más inteligentes, pues las máquinas van a aprender solas, nos guste o no, así va a pasar. Entonces él hace un cambio y dice, a ver, antes del año, cuando llegamos al año 1000 después de Cristo, el paradigma, o sea, la realidad de los humanos, pues cambiaba cada mil años. Y yo siempre doy el ejemplo, imagínense nuestro ancestro que descubrió que con una piedrita podía hacer un instrumento. Pero pasaron miles de años, miles. Así que un día se le ocurrió que había que pulir la piedra. O sea, el paradigma tardó miles de años. Después fueron otros miles de años para empezar a usar el bronce. Pero, ahí por el año 1000, empieza una gran rapidez en el cambio del conocimiento humano. Y entonces Kurzweil dice que ahora necesitamos un siglo para ir cambiando nuestro paradigma, a partir del año 1000. Pero en el siglo XIX, el conocimiento que empezó a acumular nuestra especie fue mayor que se había acumulado en los 900 años previos. En los 1900, en los primeros 20 años del siglo XX, se acumuló todo el conocimiento que se adquirió nuevo conocimiento que era igual a todo lo que se había acumulado en el siglo XIX. ¿Sí estoy siendo claro? Porque si no estoy siendo claro, díganme. Y entonces él dice, en el siglo XXI vamos a experimentar mil veces el cambio que se experimentó en el siglo XX. Y la pregunta es, ¿ustedes conocen este productito hace 20 años? No existían, hoy rigen nuestras vidas. Hay otros datos. Oímos mucho el byte. ¿Han oído el byte? Bueno, entonces, un autor que no recuerdo hizo una analogía muy interesante. Un byte
es un carácter. Entonces él dice una analogía, un grano de arena. ¿Qué es un kilobyte? Pues es una frase o 2 pizcas de arena. ¿Qué es un megabyte? Es una presentación como la que van a ver de Carlos de PowerPoint, unas 20 transparencias, Carlos, 11, medio megabyte, pero un megabyte, 20 transparencias de PowerPoint, o una cucharada de arena. ¿Qué es un gigabyte? Son 9 metros de libros en un anaquel o una caja de zapatos llena de arena. ¿Qué es un terabyte? Porque ahora compramos discos de terabyte, ¿no? Terabytes. Pero no imaginamos lo que es un terabyte. Son 300 horas de video de buena calidad, 1/10 parte de la librería del Congreso de Estados Unidos, que tiene 152 millones de libros, revistas, monografías, incunables, etcétera, o un arenero en un kinder. Ahora nos vamos al petabyte. El petabyte son 350.000 fotografías digitales o la arena que hay en una playa de 16 kilómetros de largo. ¿Qué es un exabyte? Es la mitad de la información que se generó en todo el mundo en 1999 o una playa de 2.000 kilómetros de largo. Llegamos al zettabyte, que es inimaginable, o una playa tan larga como todas las costas del mundo. Empezamos en el byte. Pero aquí viene lo más sorprendente. Desde los albores de la civilización hasta 2003, la humanidad generó 5 exabytes de datos. Ahora producimos 5 exabytes cada 2 días. Y la velocidad se está acelerando. Entonces, cuando hablamos de Internet, relaciones públicas, ¿a dónde nos va a llevar este nuevo mundo que comentaba yo también con Manuel hace rato? Es un cambio de civilización, nos guste o no, es un cambio de civilización. Me gusta mucho, y ya lo comentó Tere, yo lo anoté aquí, me gusta el how to. Yo soy fanático de las obras que me dicen cómo hacer las cosas, porque como soy de naturaleza floja, prefiero que otros piensen por mí. Entonces, como dices how to, me encantó, y fíjate cómo a ti te llamó la atención, igual que a mí, Tere, aquí en la página 92, o 90, por aquí está, ¿no? How to, página 97, perdón, lo recomiendo. Cómo crear tweets exitosos, cómo sacar provecho al Twitter en las empresas. Son súper capítulos. Hijo, hay que ser relacionista. Yo de repente hay unos que me escriben en mi Twitter y les meto la madre. La verdad, es que no soy relacionista. Entonces me gusta mucho el libro. Entonces pasamos del libro que es denso y muy teórico, que nos explica qué es las relaciones públicas, pasamos después a lo que es el mundo del Internet, los datos fríos, que se pueden actualizar, porque la última parte de los es muy actualizados. Cuando nos habla de todos los gadgets, me encanta un lugar donde dice que la guerra es entre el BlackBerry y el iOS. El BlackBerry ya no existe. Bueno, acaba de sacar un teléfono muy bonito, ¿eh? Acaba de sacar el pasaporte, está padre. Pero ahorita la guerra es Android contra iOS. Pero mañana puede ser otra cosa. Esto va muy rápido. Después llegamos al libro práctico, los consejos. Y nos explica Carlos cómo podemos utilizar cada uno de los gadgets que hay afuera, cómo están utilizando. O sea, el libro nos lleva de lo teórico, nos lleva de lo práctico, nos da mucha información y finalmente nos está hablando mucho sobre el uso del Internet y las relaciones públicas. Que ahí sí yo no puedo opinar porque no soy pluriracionista. Los pluriracionistas son los que mejor juzgarán eso, y para eso está Manuel. Pero basado en la experiencia amplia que tiene Carlos en esto, pues yo lo leí y le encontré mucho sentido común. Aquí ya viene el nombre práctico, cómo usarlo, ventajas, desventajas, cómo enfrentar las crisis que genera, y lo plantea muy bien. Nadie controla Internet. Y si tú eres una marca, tú eres algo y te empiezan a pegar en Internet, más vale que sepas cómo vas a reaccionar. Ya no eran saber el editor del periódico, oye Eduardo, que le pegaste Coca-Cola, ya no es. No echan la mano, ¿no? Esto es otro mundo. Y creo que el libro vale la pena para entender este nuevo mundo. Vale la pena para entender qué es el Internet, para dónde va el Internet, y vale la pena para los especialistas en esto entender qué son las relaciones públicas, refrescar conocimientos. Me encanta que te basas mucho en autores de habla hispana. Creo que es un gran valor del libro,
porque estamos acostumbrados a ver lo que dice Mr. Jones y Mr. Smith y Mr. Whatever, y aquí está lleno de autores hispanoparlantes. Creo que le da un crédito muy importante, Carlos, a los publicacionistas de nuestra lengua. Y finalmente, pues están todos los consejos de cómo hacer y cómo no hacer. Es lo que yo diría en mi primer tiempo. No sé si ya me pasé mis 12 minutos, si me pasé, lo siento mucho. Gracias. Vamos a escuchar ahora a Manuel Alonso Caratela, presidente y director general AB Estudio de Comunicación. Manuel cuenta con más de 30 años de experiencia como consultor y académico en el ramo de la comunicación, relaciones públicas y periodismo. Es ampliamente reconocido en el ámbito empresarial y entre líderes de opinión por su amplia trayectoria y exitoso desempeño como asesor de firmas de diferentes sectores productivos del país. Dentro del periodismo destaca su desempeño como vicepresidente y director del periódico 1+1. Fue el primer mexicano miembro de la Asociación Internacional de Relaciones Públicas, IPRA, y es también un reconocido conferencista sobre comunicación empresarial y actualmente imparte cátedra en la Universidad Panamericana. Manuel Alonso Caratela. Gracias, Tere. Buenas tardes a todos. Me da mucho gusto ver tantas caras conocidas. Yo sí voy a dar un punto de vista más de publirelacionista, Eduardo, pero coincido en muchas cosas contigo. Déjame decirte que cuando empezamos en este negocio nos decían los hombres de la mano fría, porque siempre traemos un whisky en la mano. Es donde nos conocimos. Sí. Y mi suegra, que en paz descanse, me decía: qué padre es tu trabajo, Manuel, nada más viajas y vas a fiestas. Sí, señora, claro que sí. Por eso no me quería. Bueno, en efecto, el primer problema de las relaciones públicas es definirlas, y Carlos dedica gran parte del libro a encontrar esta definición que pudiera satisfacer a todos, pero llevamos años y años y años buscando una definición que sea única, y yo creo que nunca la va a haber. Lo dice el libro, ¿no? Empieza con los acuerdos de México, el Estatuto de México, los acuerdos de Estocolmo, el mandato de Melbourne, el nuevo mandato. O sea, tenemos que hacer convenciones para definir nuestra profesión, para decir qué hacen y qué son las relaciones públicas. Y finalmente viene una mención ahí que apareció en la Revista Mexicana de Relaciones Públicas, ya extinta, que decía que las relaciones públicas son surrealistas, porque para entender lo que son, primero hay que mencionar lo que no son, ¿no? Imagínense este gran dilema a los que nos enfrentamos. Y bueno, Eduardo encontró millones de menciones, pero definiciones específicas para decir qué son y qué hacen las relaciones públicas, hay 2000 reconocidas. Y déjenme platicarles una historia, ¿no? Bueno, finalmente dice Carlos también en el libro que las relaciones públicas finalmente son lo que cada uno de ustedes crea que son, así de fácil, ¿no? Y esa me gustó mucho, Carlos. Pero bueno, déjenme platicarles una anécdota para que vean la situación de nuestra profesión de imagen, que sufre de imagen. Hace unos años, cuando existía la Academia de Relaciones Públicas, se entregaba todos los años un premio al publirelacionista del año. Y en esa ocasión se escogió a un joven emprendedor que hacía una gran tarea en promoviendo su organización. Y los académicos decidieron darle el premio, y él llega a una gran ceremonia en un lugar de mucho abolengo, saca un papel y dice: el Webster dice, las relaciones públicas son tal, 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 tal. Y dice: yo no entiendo esto, la verdad no entiendo. O sea, fuera de un premio de relaciones públicas y decía que no entendía. Y yo tampoco hago relaciones públicas. Yo lo que hago es tender puentes, concientizar a la gente, atraer voluntades. En pocas palabras, su trabajo es hacer relaciones públicas. Pues ni siquiera tuvo la capacidad de entender, después de leer la definición de Webster, que él hacía relaciones públicas, y por eso se le había dado el premio. Entonces creo que el primer punto de interés en este libro es que hay que ponernos de acuerdo, y ponernos de acuerdo en muchas cosas, sobre todo por esta evolución tan drástica que ha tenido la comunicación en 5 años.
es otra manera de comunicarse, ha cambiado. Es más, cuando se empezó a escribir este libro y el día que se acabó de editar, las cosas cambiaron mucho, como ya Eduardo ha demostrado algunas de las cifras. Bueno, algo que quiero extraer de lo que decía el libro es que les decía que el primer gran valor es esta llamada de atención, y es una convocatoria para que los comunicadores hagamos y promovamos el buen uso de las redes sociales, o sea, lo que ahora se llama RP 2.0, de cómo las tecnologías han llegado a tener supremacía en la sociedad de la información, pero donde precisamente no se trata solo de estar informado, se trata de estar conectado. Las relaciones públicas son un fenómeno connatural en las empresas. O sea, no puede uno entender que no exista una empresa que no haga relaciones públicas, y lo más paradójico del asunto es quien las hace sistemáticamente y quienes las hacen también sin darse cuenta, porque finalmente tú lo que quieres es promover tu imagen, atraer simpatías, generar buena voluntad, tener aceptación de tus públicos de interés. Entonces, finalmente lo que quiere una empresa es promocionarse, es promoverse, es posicionarse, y es promover su reputación y proteger su reputación. Aquí cita Carlos Augusto Villafañe, un gran experto en reputación corporativa, y dice justo que la lógica financiera no puede ser la única que guíe las actuaciones empresariales, sino que ha de combinar con la lógica social y con los valores institucionales. ¿Y por qué es tan importante, por qué es tan relevante la responsabilidad social y la reputación corporativa? Fíjense nada más algunos datos que les voy a dar para que vean la relevancia de la reputación en las empresas. Una vez un cliente me enseñó un estudio sobre la aceptación de sus productos, y había un pie, una gráfica que me llamó mucho la atención. Decía: el 51% en la decisión de compra de mi producto es la calidad del producto. El otro 39, porque había otras variables, y otro 39 es la reputación corporativa. O sea, es la segunda condición para tomar una decisión de compra. Así de importante es la reputación corporativa. También menciona Carlos en el libro una encuesta que se hizo a los líderes de Davos, de este gran encuentro económico que se lleva a principios de año, donde entrevistaron a todos los líderes mundiales, o a la mayoría de los líderes mundiales que asisten a Davos, y el 59% de estos empresarios estimó que la marca o el prestigio representan más del 40% de su capitalización en el mercado. O sea, es altísimo, es altísimo. Y al rato les voy a dar un ejemplo de algo terrible, una de las humillaciones más grandes que ha habido en términos de relaciones públicas en redes sociales. El tema del conocimiento, como ya lo mencionó Eduardo, ocupa una gran parte del libro, una parte muy importante del libro. Y dice Carlos, y dice con certeza, que nos corresponde a nosotros, los comunicadores, con mayor urgencia, hacernos cargo de la complejidad de transformar la información en conocimiento. Pero ahora con el ingrediente de la comunicación 2.0, que se caracteriza por facilitar el acceso a la información a todos por igual y fomentar su participación. O sea, estamos transitando de lo que se llama de la era de la información, de la era de la comunicación, a la era de la conversación. Las empresas ya no son totalmente dueñas de sus marcas. Las marcas están en manos de nosotros, de todos estos prosumers y todas estas gentes que tienen una actividad constante y consistente en las redes sociales, donde se vuelven críticos o aliados, donde aportan ideas o aportan novedades a los temas que se están tratando en las redes. Entonces las marcas se han vuelto más vulnerables porque están expuestas a esta maraña de redes sociales y de comentarios y de gentes que no conocemos
muy claramente quiénes son, porque pueden ser desde aliados, un consumidor común y corriente, nuestros competidores o alguien sin escrúpulos. Y esto es gracias a la comunicación y más específico a las redes sociales. Aquí el autor enumera a las principales redes, nos ofrece sus características, estadísticas. Esa es una parte, creo, interesante del libro, sobre todo para quienes no están muy familiarizados con las redes sociales. Carlos hace una disección de ellas, habla de las más importantes, y lo que llama la atención es que muchas de estas plataformas, que cuando se escribió el libro eran las más importantes, ahora ya no lo son. Hay unas que ya no existen y hay otras que han surgido. Ese es un gran desafío para los comunicadores. Tenemos que estar descifrando y aprendiendo y trabajar casi sobre prueba-error en las redes sociales por los desafíos que esto impone. Por ejemplo, Hi5, que alguna vez fue una gran red, ya no es nada. MySpace, que todavía con los datos que tenía Carlos era una gran red, ahora se ha convertido en una comunidad de nicho, donde están prácticamente músicos y gente muy ligada a la industria de la música. Fueron rebasadas por nuevas opciones, y como Facebook ahora quizá está en su cúspide, escuchen nada más lo que dijo Carsten Gerloff. Carsten Gerloff es el presidente de la Fundación de Software Libre de Europa y ya condenó a muerte a Facebook. Él dice que en 3 años Facebook ya no va a existir. No solo eso, dice que Google, si no se innova, si no cambia, también está destinado a morir. La empresa, ahora la empresa con mayor capitalización en el mundo, y creo que es la segunda marca más valiosa del planeta. Él dice que lo que le pasó a MySpace puede volver a pasar. Nadie está extinto porque hay tal dinámica en las redes sociales que es impredecible lo que pueda suceder. Y no sabemos mañana qué viene, mañana. Y este es un enorme reto que se nos impone, por los medios cambian rápidamente. Como dice Carlos, las redes sociales, por esas características que le permiten llegar directamente a sus públicos, no solo directamente, sino segmentadamente, pueden abrazar a su público, pero el público los puede arrasar. Así de ambivalente, así de drástico, así de tremendo. Marca un tema muy trascendental, Carlos, en el libro, y es la libertad que existe en los medios, en las redes sociales, en los medios digitales. No hay una regulación, carecemos de regulación, entonces prácticamente vivimos en un lugar donde se puede hacer y deshacer, ¿no? La mentira en conjunto con el rumor son los factores que desprestigian a las redes sociales y ponen en tela de juicio su influencia. Sin embargo, el daño que pueden causar puede ser devastador. Y aquí Carlos toma el ejemplo de la industria aérea, que él conoce muy bien. Los pasajeros de aviones, la gente que vuela, se ha vuelto un crítico inmediato, instantáneo de las líneas aéreas. Es más, en el asiento del avión ya está escribiendo en Twitter: qué duro está este asiento, qué poco espacio tengo entre el asiento de frente. O sea, hay una reacción inmediata, ¿no? Y que pasa una cosa muy curiosa. O sea, el Twitter se ha convertido en muchas industrias como un buzón de quejas, que algunas de estas industrias, como quizá parte de la aérea o los bancos, la toman como una catarsis, ¿no? Yo dejo que pues desplieguen sus frustraciones y sus quejas y sus inquietudes mis clientes, pero me sirve mucho para conocer lo que está pasando en el mercado, las tendencias o qué está sucediendo con la competencia también. O sea, es un monitoreo, esa es una exigencia, hay que estar monitoreando diario las redes sociales, y ese es un asunto muy importante para las empresas, porque no puedes estar nada más de espectador. En las redes sociales hay que entrar en la conversación, porque de otra manera se van a apoderar de tu producto o de tus temas y después ya no va a haber manera de defender. Bueno, y aquí el tema también muy importante, y lo refleja esta acción, es la movilidad. Si ustedes se dan cuenta, ya hay algunos aparatos electrónicos que están en extinción. Las PCs prácticamente ya no existen. Las laptops van para afuera, y lo que viene ahora es la movilidad.
O sea, los smartphones cada vez son más grandes, o las tabletas más chicas, hay más tabletas, se venden más tabletas. BlackBerry, que estaba condenado a muerte, acaba de sacar un teléfono que tiene exactamente el formato de un pasaporte, te cabe perfectamente en el bolsillo, tiene prácticamente el grosor del pasaporte, y va a ser un instrumento con una pantalla mucho más grande, ya es táctil, en fin. ¿Por qué? Porque el negocio va hacia la movilidad. Y eso es lo que provoca que seamos todavía más vulnerables, porque realmente en cualquier lugar y en cualquier momento puedes tener una reacción, puedes tener una actitud, una posición a través de las redes sociales. Hay un caso excepcional en redes sociales que le sucedió a United Airlines. Seguramente algunos de ustedes ya lo vieron, sobre todo los que están aquí en comunicación. Y esto lo hizo un músico llamado Dave Carroll. Dave Carroll no es un músico muy famoso, es un cantante de música pop norteamericano que pues hace sus pininos, pero no tiene mucha importancia. Pues este señor, la línea United Airlines, le rompió su guitarra Taylor de $3,000. Él reclama y la línea aérea no le hace bueno su queja y no le quiere pagar su guitarra de $3,000. Pues el señor Carroll agarra, hace una canción, hace un video en YouTube que se llama United Breaks Guitars, o sea, United rompe guitarras. Hoy lleva 16 millones de vistas. United se tuvo que disculpar públicamente, dio el equivalente del valor de la guitarra, un donativo, pero este señor Dave Carroll se volvió un rockstar. Ahora da conferencias, tiene libros, tiene un canal de música, vende discos, graba con su grupo. ¿Y saben qué le pasó a United Airlines? Bajó el 10% de esa acción, que le costó $118 millones por no atender un pobre pasajero que quería que le repusieran su guitarra de $3,000. Este es uno de los casos más humillantes que hay en las relaciones públicas y que muestra el poder de las redes sociales, porque aquí el tema es la viralización. Nosotros como plurinacionalistas lo que deseamos es que nuestros temas se viralicen, y lo que no queremos es que los temas que nos afecten se viralicen también. Y viralizar se llama porque es lo que actúa igual que un virus, ¿no? Que es capaz de reproducirse por sí solo, entre comillas. Y no hay un secreto, no hay una fórmula, no hay cuestiones que se repitan, una receta que diga cómo viralizar algo. Son fenómenos muy extraños. Sí hay algunas características como ser humano, temas muy humanos, o temas muy simpáticos, o temas muy negativos, ¿no? Porque finalmente también lo dice el libro, la naturaleza del hombre está que cuando hay una nota buena, cuando sucede algo bueno, yo se lo cuento a 3, pero cuando sucede algo malo, se lo cuento a 3,000. Lo mismo sucede en las redes. Yo no estoy tomando mi tiempo, pero como me quedan 2 minutos, no, ya no me queda nada. Bueno, voy a acabar porque yo no marqué con el arco iris mi libro, pero sí marqué nada más. Tú sé que lo marqué. Tú no lo leíste, Eduardo. Bueno, yo creo que en las conclusiones viene un párrafo que encierra básicamente el valor de este libro. Es un libro que los que estamos en comunicación de veras no debemos de pasar desapercibido. Y dice, bueno, antes les quiero decir que antes de empezar esta presentación platicaba con Eduardo Ruiz Gili y me decía que a él le gustaba mucho leer porque sentía que platicaba con el autor. Dice, y ahora yo estuve platicando con Carlos Bonilla cuando leía el libro y yo pensé, pues yo platico diario con él, ¿para qué leo el libro? Dice, corresponde hoy a los relacionistas con mayor urgencia que nunca hacernos cargo de la complejidad, transformar la información en conocimiento, gestionar el conocimiento y responder de un modo más efectivo a los públicos prioritarios de las empresas e instituciones. Todo un reto para las relaciones públicas, lograr que las empresas asimilen estos cambios tecnológicos que a todas luces
contribuirán a la eficacia organizacional sin que se afecte la interacción humana. Muchas gracias. En esta presentación del libro tenemos también la presencia de una eminencia desde Argentina. Él es el doctor Abel Bonaro, expresidente de la Confederación Interamericana de Relaciones Públicas y consejero permanente de la institución. Y cuando se le mandó la invitación para venir o estar presente aquí, nos respondió lo siguiente, y tenemos su permiso para poder hacer esta presentación. La actualidad del libro, Oportunidades de las Relaciones Públicas en Internet, cómo enfrentar ataques en redes sociales, es la contribución más acertada del maestro doctor Carlos Bonilla Gutiérrez. Deja de ser una visión mexicana para convertirse en un análisis global. Mucha suerte en la presentación, estaré acompañándote espiritualmente. Desde hace años tus libros tienen enorme cantidad de lectores y ha servido al esclarecimiento de las relaciones públicas y su constante actualización. Sin duda, éxito asegurado. Salud, un abrazo fraterno, doctor Abel Héctor Bonaro, desde Argentina. Escucharemos ahora al autor del libro Cómo enfrentar ataques entre otras. Ha conducido las relaciones públicas de Minera Carbonífera Río Escondido de la División Farmacéutica de Cibagueyi, de Transportación Marítima Mexicana y de Aeroméxico, entre otras. Carlos Bonilla se desempeñó como director de la Escuela de Comunicación y Relaciones Públicas de la Universidad Latinoamericana. Tiene más de 35 años en la docencia en las principales universidades del país y en el ejercicio profesional de las relaciones públicas. Ha sido catedrático de licenciatura y posgrado en las universidades latinoamericana, Anáhuac, Panamericana del Noreste y Autónoma de Celaya, así también como en el Tecnológico de Monterrey y el CADEC, en donde fue profesor fundador. Es autor de 3 libros y coautor de 9 sobre relaciones, con la cual se le considera gestor de la corriente latinoamericana de relaciones públicas. Carlos Bonilla ha dirigido más de 20 trabajos de tesis profesionales en comunicación. Forma parte del grupo de conferencistas de Latin American Speakers. Es miembro del Consejo Asesor del Merco México, el medidor de reputación corporativa más importante de Europa, que en este año publicó en México su segunda edición. Titulado de la licenciatura en Periodismo y Comunicación Colectiva de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales por la UNAM y de Maestría en Relaciones Públicas por el Centro Avanzado de Comunicación Eulalio Ferrer, que es quien también está presente en la edición de este libro, ambas con mención honorífica. Carlos Bonilla actualmente es colaborador del DIRCOM, una revista de comunicación estratégica que se edita en Buenos Aires, y columnista de las revistas Mundo Ejecutivo y Personae, así como de Razón y Palabra, que es la primera revista online especializada en comunicación en América Latina, y del Diario Financiero, en donde valga el comercial. Aquí en razonypalabra.com ustedes pueden bajar un ebook de Carlos Bonilla extraordinario de lo que es el manejo de las crisis en relaciones públicas. razonypalabra.com. Carlos Bonilla actualmente es colaborador de DIRCOM, de la revista de comunicación, del periódico El Financiero, es académico fundador de número de la Academia Nacional de Relaciones Públicas, académico de número de la Academia Mexicana de la Comunicación y socio honorario de profesionales en Relaciones Públicas de Occidente, y bueno, también fue distinguido con una mención de honor por el Consejo Superior de Doctores y Doctores honoris causa con sede en Barcelona, y fue electo el Publirelacionista del año 2013, reconocimiento al que convoca la Asociación Mexicana de Profesionales de Relaciones Públicas, y esto es tan solo un resumen que me permitía hacer de su currículum. Con ustedes, Carlos Bonilla. Bien, bueno, aquí todo una disculpa porque los datos que le di a Tere eran los que doy para hacer los currícula, para encontrar chamba. No quería distraerlos tanto con ello, pero bueno, muchas gracias, mi querida Tere. Ante todo, quiero decirles que me siento enormemente a gusto y satisfecho con su presencia. Entonces, el primer gran agradecimiento es a cada uno de ustedes por su presencia
por el gran esfuerzo que significa, especialmente en esta infernal Ciudad de México, si se permite el adjetivo, que el que estén aquí presentes. Se los aprecio enormemente de todo corazón. Muchísimas gracias por su presencia. También quiero agradecer a mi querido amigo Alejandro Rodríguez Cortés, que es director de comunicación social de NAFI, el que haya hecho posible que la presentación se hiciera en este lugar tan digno, emblemático, y pues tantos otros adjetivos que se le pueden dar a NAFI. Muchas gracias, mi querido Rodolfo. También, bueno, quiero agradecer a la editorial Señales, que a través de Magdalena González Gámez, que es su directora general, ha iniciado con este libro la colección Enlaces, que pretende ser una lista de libros de relaciones públicas que, como bien dice Eduardo, pues tendrán que ser ebooks, empezando por este, porque ya los libros ya están perdiendo vigencia. Pero bien, también agradezco que se haya hecho en coedición con el Centro Avanzado de Comunicación, con CADEC, Centro Avanzado de Comunicación Eulalia Ferrer, que como ustedes saben es uno de los comunicólogos más connotados de habla hispana, o que fue, pues, y su hija Ana Sara, que ahora dirige el CADEC, aceptó generosamente invitarme a hacer esta coedición. También a mi queridísima amiga Tere Bermea, estar presente y ayudarnos con la moderación, y por supuesto a mis dos grandes amigos, el maestro don Eduardo Ruiz Gili, excelente periodista y muy polémico, como bien lo dice Tere, que les sabe poner pimienta a los comentarios y a las noticias, y a mi querido amigo, prácticamente mi hermano, Manuel Alonso, querido amigo y socio de muchísimos años, compañero de 1000 batallas. Aquí se lo agradezco enormemente, porque además pues ha enriquecido, como ustedes son testigos, en gran medida esta presentación, con sus conocimientos basados principalmente en las experiencias vividas desde que era un pibe, al lado de su papá, el gran maestro y el gran pues pionero de las relaciones públicas en México, don Manuel Alonso Muñoz, para quien pido un aplauso. Con lo que mis amigos dijeron, pues ya casi no me dejaron materia. Pero bueno, vamos a hacer algunas reflexiones en torno al tema. Lo primero es el título: Oportunidades de las relaciones públicas en la Internet. ¿Por qué oportunidades? Pues porque realmente las relaciones públicas se reinventan, o tenemos la tarea de reinventarlas a partir de la Internet, así como muchas otras actividades de la vida cotidiana de los seres humanos y científicas y tecnológicas han tenido que dar giros de 180 grados, pues así les han dado a las relaciones públicas. Se refería Manuel al caballero de la mano fría, sí, pero pues es que el caballero de la mano fría tenía su papel en ese momento de las nacientes organizaciones, y por eso existía el caballero de la mano fría, tenía un rol. Ahora ese señor ya no tiene absolutamente algo que hacer, pero en su momento, bueno, las relaciones públicas fueron una función que nació en el seno de las empresas para satisfacer necesidades empresariales. Ahora de lo que se trata es de satisfacer las nuevas necesidades empresariales, pero con un ingrediente adicional: no solo las complejas organizaciones de hoy, sino además lo complejo que es manejar con este ingrediente adicional muy versátil que es la Internet, ¿sí? Y la segunda parte, cómo enfrentar ataques en redes sociales. Bueno, aquí hay un cierto capítulo
con algunos consejos derivados pues, de la experiencia y las experiencias también de otros, ¿no? Pero fundamentalmente, caray, la internet me gusta mucho porque nos facilita mucho el trabajo, medio me gusta porque nos da mucho más trabajo, pero me disgusta enormemente porque hay, nanita, más que ventajas, yo le veo desventajas para el relacionista, como bien han dicho quienes me han antecedido en la palabra. ¿Cuál es el reto de las relaciones públicas? Pues el reto sigue siendo el mismo, es gestionar y preservar buena reputación corporativa o institucional y crear vínculos efectivos con las diferentes audiencias, así de fácil. Y eso está vigente desde que nacieron las relaciones públicas hasta ahora, que se han sofisticado al grado que han relatado tanto Eduardo como Manuel. Pero esos vínculos efectivos son cada vez más difíciles de crear. ¿Por qué? Pues porque antes, ¿sí?, nos basábamos en los medios colectivos de comunicación. Antes, ¿cómo era la manera de resolver una crisis? Pues publicábamos un desplegado en el periódico y asumíamos que todas nuestras audiencias habían leído el desplegado, que le habían entendido y que iban a reaccionar en consecuencia. Sin embargo, por favor, si un mismo mensaje se les da a clientes, distribuidores, al gobierno, a los accionistas, no sirve para nada. El juego de hoy es segmentación, y la segmentación precisamente obliga al trabajo, multiplica el trabajo del relacionista, porque al segmentar tenemos que hacer trajes a la medida, tenemos que hacer mensajes exactos para cada una de las audiencias. Entonces, los medios de comunicación colectiva ya son solo complementarios. La dinámica social y organizacional actual a la que se refirieron tanto Eduardo como Manuel exigen ¿qué? Inmediatez. Y otro, llegar a audiencias específicas. ¿Sí? Pero ¿qué es lo que pasa? Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Y sí, entonces, ¿qué quiere decir la inmediatez? ¿O qué quería decir mi querido Manuel la inmediatez hace 30 años o hace 35 años? La inmediatez era de 2 o 3 días. Voy a hacer un boletín de prensa, voy a mandarlo a la casa matriz, después me lo van a regresar, lo van a revisar y lo difundo. Y al otro día todos los periódicos lo van a publicar. Ahora, con la velocidad de las redes sociales y con el famoso periodismo ciudadano, pues ya nos ganaron. Ahora, el tiempo promedio que recomiendan para contestar un mensaje que se envía a través de redes sociales es de 24 minutos. Pues tenemos más chamba, ¿no? 24 minutos. Y llegar a audiencias específicas, pues es hacer un comunicado en donde satisfaga necesidades y expectativas del cliente, del proveedor, del accionista, que tienen diferentes necesidades, obviamente, y que quieren saber diferente información cada uno en función de sus expectativas e intereses, ¿de acuerdo? Entonces eso multiplica el trabajo. Bueno, después de la queja, la Internet en la comunicación corporativa. La incorporación del uso de la Internet a la comunicación corporativa tiene 2 vertientes. La eficientación de la misma, les decía yo, el sueño dorado de los comunicadores, la infraestructura de la empresa que hace 51 años creó tu papá, eran 3 motocicletas, un cuarto oscuro, un fotógrafo. Entonces la dinámica era que el fotógrafo corría detrás del evento, llegaba a la oficina, revelaba las placas en aquel entonces, y después
en forma simultánea, estaba escribiendo el boletín de prensa, el ejecutivo de cuenta, se secaba la fotografía o la secaban con una secadora, la ensobretaban y vámonos en las motocicletas. Esa era la dinámica de las relaciones públicas de hace 40 años. Ahora es muy diferente, es completamente distinta. Ahora hay que responder en 24 minutos. Imagínense el giro tan brusco que ha dado la actividad. Entonces nos obliga a ser mucho más eficientes, pero también, ¿qué creen? Aquí viene lo malo, que la reputación, a la que ya se refirieron mis dos amigos, que es uno de los intangibles más importantes para cotizar, para valorar una empresa en el mercado, pues ¿qué resulta? Que aquel trabajo que hacemos día con día, no solo los relacionistas públicos, porque el que crea que las relaciones públicas las hacen los relacionistas públicos está equivocado. Las relaciones públicas las puede planear, las puede normar, puede ejecutar algunas acciones, puede desarrollar piezas de comunicación, un comunicador, pero las hace cada uno de los colaboradores de una organización. Porque aquel esfuerzo que se hace en una oficina durante largo tiempo para posicionar una empresa, resulta que una sobrecargo en la industria aeronáutica le tira el café en la camisa al pasajero y ese trabajo de reputación se fue a la basura. Entonces, cada uno de las personas que interactúa con diferentes públicos o stakeholders es responsable de hacer la reputación. La reputación se construye a cada segundo, pero se puede acabar con un mensaje viralizado, así de fácil. Si alguien va a difundir un mensaje sin sustento, nos puede perjudicar de una forma. Un community manager irresponsable nos tira completamente la imagen de una organización, la percepción. Entonces yo creo que esa vulnerabilidad nos hace muy proclives a que la competencia u otros malintencionados, detractores, liberen mensajes con un instrumento que ningún otro medio de comunicación antes se daba, que es el anonimato. Ese es el gran problema de la internet, porque en los casos anteriores, en el caso de medios anteriores, sabíamos quién nos estaba pegando. Ahora no sabemos ni siquiera quién nos está pegando. Entonces eso trae una vulnerabilidad extrema. Otra, el impacto en la interacción humana. Yo les quiero hablar no tanto de los tecnicismos que atinadamente citó Eduardo y que se lo agradezco mucho, sino reflexión como egresado de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que lo que nos debe interesar es el impacto en la interacción humana. Ya nos está diciendo Eduardo que lo que sucedió ayer o antier ahora ya obsoleció. Entonces esa carrera de la tecnología no la vamos a alcanzar los especialistas en ciencias sociales, nunca. Entonces, ¿qué impacto tiene la interacción humana el uso de la internet? Hay una evolución dispar en los planos tecnológicos y social, eso es evidente. Se inhibe la interacción humana. Ayer estábamos platicando con nuestro amigo Andrés Rattinger, que agradezco muchísimo su presencia, de que la gente está chateando, disque reunida, pero están 10 personas y todos chateando con diferentes personas. No es posible. Eso no es interacción humana, eso es interacción virtual con alguien, ¿no? Entonces, se ha medido eso, no nos lo permite la velocidad de la tecnología. Se inhibe la interacción humana y se deshumaniza el trabajo. ¿Se acuerdan lo que decía Carlos Marx de la alienación del trabajo? Porque alguien no sabía lo que estaba haciendo finalmente. Pues ahora imagínense la deshumanización. Hay veces que quizá hay personas
que en todo su turno de trabajo no cruza una palabra con un ser humano, todo se lo dice a la computadora. Entonces ya lo analizamos. Vamos a profundizar rápidamente en la amenaza potencial para la reputación corporativa. ¿Por qué? Porque está proliferando la difusión irresponsable de mensajes sin sustento. Y la reputación corporativa, como ya lo dijo Manuel, es una ventaja competitiva. ¿Por qué? Porque las ventajas competitivas tradicionales, calidad, precio, eficientes sistemas de distribución, ya no son ventajas competitivas, ahora son commodities. ¿Por qué? Porque el que no tiene esas tres características ya no está en el mercado. Son condiciones sine qua non para permanecer en el mercado. Entonces, ¿cómo hago para que prefieran mi producto? Pues a través de los intangibles empresariales, y el principal es la reputación corporativa. Entonces, imagínense el papel que ahora tenemos los relacionistas. Es el paso del caballero de la mano fría al gestor del conocimiento y al creador de ventajas competitivas. Así de importantes somos ahora. Entonces se construye la reputación con el bien hacer y el bien decir en la cotidianidad de las empresas, y es vulnerable ante la transmisión de información sin fundamento, definitivamente. Entonces vean ustedes qué vulnerables somos, y a esto los medios irresponsables contribuyen. ¿Por qué? Porque ceden ante la seducción amarillista de las denuncias que aparecen en la web, no suelen hacer trabajo periodístico en torno a esos temas y contribuyen más a la desinformación de las audiencias. ¿Qué pasa? Que ahora un tuitero lanza una información y el periodista, con eso de que ahora hay un derecho a la suspicacia, lo difunde. Los irresponsables, ¿eh? No estoy hablando de periodistas serios. Sí, entonces aquí está la máxima: confirma antes de publicar. Ahora ya no se sigue eso. Sin embargo, los detonadores de una crisis que nace en las redes sociales son justamente los periodistas, son justamente cuando llega a los medios que se hace una crisis imparable prácticamente. Por eso estoy diciendo que hay ganita, ¿no? ¿Cómo enfrentar ataques en las redes sociales? La gestión de una crisis online tiene que partir de la experiencia de las crisis tradicionales. Es un mito eso de que crisis online o reputación online son marketing, es argumento de ventas de los nuevos egresaditos que se compran una computadora y son muy buenos para manejarla y ya creen que saben manejar crisis. Las crisis son crisis. Si nacieron a través de las redes sociales o de los medios tradicionales, eso no importa, o a través de un acontecimiento, eso no importa. Finalmente son crisis. Y la reputación no es online o offline, la reputación es una. Si se hizo a través de medios online o de medios offline, ese es otro asunto, ¿sí? Entonces hay que medir, escuchar y analizar para actuar de forma inmediata. Eso es fundamental para resolver una crisis online. ¿Cómo enfrentar los ataques en las redes sociales? Lean el libro. Eso. Frenar un mensaje viralizado es imposible, pero aprovechar las mismas redes sociales para comunicar mensajes que pongan en su debido contexto la situación puede convertir la percepción negativa en positiva. Saben que los chinos a las crisis les llaman oportunidades, que gracias a que está expuesta la organización, pues tenemos el terreno abonado para que si en otras partes nos portamos bien, porque la conducta organizacional es fundamental para las relaciones públicas. Si una empresa se porta mal no puede hacer relaciones públicas, ¿sí? Se basan, dice justo Villafañe, que atinadamente Manuel citó, que la nueva racionalidad empresarial se basa en dos cosas: en la ética y la sustentabilidad, punto. Entonces, una empresa que no cuida la sustentabilidad y una empresa que no es ética no tiene nada que hacer en el mercado, y van a ver, va a desaparecer como todas las que ya se han relatado. Bueno, ante todas estas reflexiones, y no estoy defendiendo la censura por ningún motivo, porque hay muchos
amigos míos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales que se me vendrían encima. No es implantar censura, pero es importante desarrollar un marco normativo para evitar la difusión de información falsa o carente de sustento. Daño a la reputación es una de sus causas, o lo que puede ocasionar, o la pérdida misma del statu quo de una ciudad, de una comunidad o de un país. Cuidado, ¿ya se dieron cuenta de lo que puede pasar con las redes? No. Entonces, es importante que abogados, expertos en políticas públicas, comunicadores, ciudadanos, consumidores, dialoguen para normar este uso de la Internet, no para censurar, pero sí para normar. Hasta la libertad de expresión está normada. Y, bueno, finalmente pongo estas frases para la reflexión, para empezar ya con el debate, que es lo más sabroso, ¿verdad? Internet es peligroso para los ignorantes y útil para los sabios. Eso lo dijo Humberto Eco. Quienes hemos sido blanco de mentiras por la red, debemos ser los primeros en defender la libertad. Eso lo dijo Enrique Krause, escritor e historiador. Otro, la notable periodista Carmen Aristegui: el periodista tiene derecho a la suspicacia. Sí, si alguien me dijo que el presidente era borracho, pues lo digo, a ver qué sale, ¿verdad? Si los mensajes en las redes sociales pueden ser considerados una nueva clase de periodismo, a veces el espectáculo que dan es muy lamentable. Esto lo dijo Federico Arreola y creo que es la única frase congruente que yo le he leído en mi vida. Más vale el buen nombre que las muchas riquezas. Eso lo dijo Cervantes, o se lo hizo decir Cervantes a Sancho Panza. Y finalmente, la sociedad está inundada de información irrelevante y sedienta de conocimiento. Esto lo dijo Alejandro Junco de la Vega, presidente del Consejo de Administración del Grupo Reforma. No es que defienda alguna de estas citas, se me hicieron interesantes. Y esto es para la reflexión. El libro es para la reflexión. Y ahora sí, vamos al debate. Muchas gracias por su atención. Abrimos un espacio de 10 minutos para preguntas, respuestas, bueno, respuestas de quienes están acá, puntos de vista. ¿Quieres agregar algo más? No, yo puedo agregar muchas cosas. Para estos próximos minutos, ¿alguien quiere hablar? ¿Quiere alguien hacer alguna pregunta? Adelante, por favor. Tenemos ahí está el micrófono. Muchas gracias por tu apoyo. De la segunda frase que pone Carlos, de Enrique Krause, yo lo que observo es que él hacía una alusión directa a estos ataques que él recibió, pero quien lo atacó lo sacaron de Twitter. Es Alfredo Jalife quien lo estuvo atacando. Entonces yo quiero saber si Twitter tiene esa facultad, porque esa no es normativa, esa es de exclusión. Entonces sí creo que se deba regular y no hay manera, no hay derecho de pataleo para que le reinstalen su cuenta de Twitter a él, porque lo que hicieron fue quitarle la cuenta de Twitter. Entonces sí hay un árbitro tanto en Facebook como en Twitter, en estas sí hay. Lo que debe, o sea, hay una libertad de quien maneja, de quienes administran las cuentas, pero no de quien, o sea, no hay derecho de defensa, aunque él consiguió no sé cuánto, o sea, todos sus seguidores lo estuvieron defendiendo y no logró que le reinstalara la cuenta de Twitter. Tú puedes conseguir que cancelen una cuenta de Twitter. Yo hoy, por ejemplo, que dije que lo de Iguala y lo de Tlatlaya se va a convertir en una anécdota más de la historia de México. Porque mañana va a haber otra mala noticia en México, en Irak, en Ucrania, donde se les ocurra. Las mentadas de madre que me llegaron hoy, digo, ¿cómo dices? Es la verdad. ¿Quién se acuerda de los muertos de Guadalajara? ¿Quién se acuerda de los muertos de Boca del Río? ¿Quién se acuerda de tantas cosas? Yo podría mandarle a Twitter un mensaje con la copia de estos
este tipo me dijo que soy esto y esto y esto, y se la cancelan. Ahora, dejaré de ser divertido el internet y el Twitter. Se la cancelan, mañana abre otra cuenta. Si Jalife no ha abierto otra cuenta es porque no ha querido. Ahora, ¿por qué lo censuraban? Por racista y por antisemita. Es un hecho. Alfredo colaboró conmigo muchos años, yo lo conozco. Yo estoy en contra de la censura de cualquier manera y estoy en contra de las normas para los medios de comunicación. Y no lo digo yo, lo dijo Jefferson, que creo que era un tipo de más luces que yo, que dijo que entre un gobierno fuerte y una prensa fuerte, prefería una prensa fuerte. Porque con todos los abusos, más abusos comete un gobierno. Y con todos los abusos, más comete abusos una empresa poderosa y arbitraria. Aquí se habla mucho de la ética, y estoy de acuerdo, y de la reputación, y estoy de acuerdo, pero eso se aplica, Carlos, en mercados altamente competitivos. Porque yo puedo quejarme las 100 veces que me ha hecho una fregadera Aeroméxico, y Aeroméxico dice, ay, qué simpático es Eduardo, porque no hay competencia. Y United Airlines abusó de su poder, y le salió el susto. Y lo que pone el señor Grupo Reforma, sería el primero que debería entenderlo. Por algo le decimos el desinforma, y sus primeras planas están llenas de trivialidades a veces, que no son noticias. Yo no creo en la censura ni en la norma. Sí, hay un gran caos, hay una anarquía en el internet, pero es el nuevo mundo que nos tocó vivir, nos guste o no nos guste. Se inhibe la interacción humana. Pues la interacción humana se inhibió desde que se inventó el foco eléctrico y ya no se reunía alrededor de la hoguera nuestros ancestros, o se inhibió desde que la familia nuclear dejó de existir y ahora los abuelos por aquí, los tíos por aquí. Son cambios. Se deshumanizó el trabajo es lo menos humano que existe. La verdad, aquí todos trabajamos, pero entre trabajar y no hacer nada, yo preferiría no hacer nada y estar leyendo libros como el de Carlos Bonilla el resto de mi vida. No seamos hipócritas. Esa es la concepción protestante que nos metieron los sajones. Trabajar es un infierno, ya lo dijo Dios, con el pan, su sol, ¿qué friega nos pararon la bañera? ¿Se inhibe la interacción humana? Sí, pero es que yo quiero recitar una frase de Carlos. Quienes están en el rango posterior a los 50, generaciones de la televisión o de la escritura, se puede decir que están menos integrados a las nuevas tecnologías de la información y comunicación. No estamos. Pero yo, mi hijo de 22 años, él siente que está en total comunicación con su generación. Él siente que su trabajo es totalmente humano. Yo creo que estamos, y lo dije hace rato, en un cambio de civilización, y los que no nos tocó crecer con estas tecnologías nos asustan, nos causan terror. Pero yo recuerdo que cuando empezaron los primeros coches, la gente le tenía terror, y la gente decía, esto es un invento que no va a prosperar, y los que se habían haciendo latillitos para coches, etcétera, para agarrar a los caballos, quebraron. Esto es un cambio, nos guste o no. Yo prefiero el libertinaje a la censura o a la norma. La norma generalmente la imponen los poderosos, y los que no somos poderosos acabamos pagando el pato, ¿no? Es lo que yo diría ahorita. Y el derecho a la suspicacia, pues todos somos en este país y en esta sociedad todavía más, aunque Carmen no debería ser la que debería decirlo, ¿eh? Y Enrique pues que nos explique cómo defendió a Mamá Rosa y con base en qué, ¿no? Digo, Humberto Eco. Pero la pregunta es, ¿quién es el administrador de Twitter que te da de baja? El administrador de Twitter es la empresa de Twitter. Tú te quejas a Twitter Corporation o whatever, le dices, oye, esto y esto y esto, y demuestras, y Twitter, tú al entrar a Twitter, tú aceptas. Hay unas condiciones que no puedes insultar, no puedes tener conductas anti lo que sea, no puedes ser racista, no puedes ser. Entonces, Alfredo Jalife obviamente no leyó el contrato. Punto. Ahora, yo Alfredo Jalife, si quiere otra vez, pues que empiece con una que se llame A Jalifín. Ya, mañana. Bueno, realmente el Twitter está súper abierto. No, pero lo que quiero yo señalar es que estamos ante un jurado que no conocemos, que no sabemos quién es, que no sabemos cuál es el criterio. Claro que hay unas reglas. Es una empresa con una corporación, una regla, es como si entras al club y te dicen antes de meterse a la alberca, tomarse un regaderazo, alguien de que no te lo echaste te corre. Pero aquí no
Bueno, se arreglaba el tema de otras maneras también, ¿no? Y con Twitter no se puede. Perdón, no quería yo hablar tanto. Primero que todo, felicidades, Carlos. Creo que es un libro que llega en el momento justo, porque hay una situación que desde el punto de vista empresarial, yo soy empresario, preocupa en este momento. Sabemos que las redes sociales son virales y sabemos que los comentarios negativos para muchas empresas son mayores a los positivos. Como decía Manuel, a veces los positivos, porque son positivos, no se publican, pero los negativos, justamente por ser negativos y con la molestia detrás, sí se publican y terminan siendo 100 a 1, 200 a 1. Y hoy día hay una moda de quien está vendiendo la incorporación a las empresas son gente, organizaciones empresariales que conocen las redes sociales, pero son muy jóvenes y venden el paquete completo, vale decir, le venden no tan solo la programación de una empresa para estar presente en redes sociales, sino que además te dicen, y bueno, nosotros entrenamos a las personas que deben responder los comentarios negativos, los community managers, etcétera, etcétera. El problema es que detrás de esto, si no hay una política de cómo responder, qué responder, finalmente el daño de la anarquía en la respuesta es mayor casi que el mismo comentario negativo. Y esa es una situación que está ocurriendo, que no existe una presencia, yo diría fuerte hoy día, de los publirelacionistas como para entrar a esta materia donde el tema de cómo responder sea parte de una política integral de la empresa, donde esto simplemente es una parte subsidiaria, pero debe ser normada mucho más arriba. Yo no he leído el libro todavía, pero te aseguro que a la salida lo tengo, ¿ya? Pero hay una cosa para mí fundamental. Creo que hay un riesgo si no se sabe manejar las respuestas, porque el internet y las redes sociales, sean unas u otras, llegaron para quedarse, y esto se ha vuelto totalmente algo que es una democracia en anarquía, y esta democracia en anarquía de alguna forma tienes que saber manejarla hoy. No sabemos qué pasa mañana, pero hoy tienes que manejarla. Y si se maneja mal y no sabes, con una formación de esta gente, que creo que tiene que venir a través de los publirelacionistas, que son los expertos, ¿ya? Va a ser muy difícil que pueda realmente darle soluciones a las empresas. Conozco 2 casos de empresa que a los 3 meses de haber abierto sus páginas de Facebook tuvieron que cerrarlas por el susto que se llevó todo el management, ¿ya? Simplemente porque no hubo cómo controlar adecuadamente todos estos comentarios negativos. Creo que hay un papel importante a los publirelacionistas, pero más que todo al empresariado en general, de que esto debe venir por gente con conocimientos y mucha responsabilidad en normar las respuestas que se dan a través de este medio, porque esto es uno hoy día y va a ser 1000 mañana. Yo nomás recomiendo que lean el modelo Bonilla en el principio de la página, donde habla perfectamente bien de la responsabilidad de la dirección general, para no caer en eso, porque si no viene desde arriba, no funciona. Hola, buenas noches. Mi nombre es Melissa Ornelas. Somos de... Gracias. Hola, buenas noches. Mi nombre es Melissa Ornelas, soy de la UVM Lomas Verdes, y más que nada es para nosotros un honor tener una herramienta más para nosotros, como es su libro. Estudio la licenciatura de Relaciones Públicas y me gustaría preguntarle cuál considera usted que es la principal aportación de su libro para los jóvenes estudiantes como nosotros de Relaciones Públicas. Ante todo, muchas gracias por tu generoso comentario. Yo resumiría exclusivamente en esto. El libro es una invitación a la reflexión. El libro alerta sobre el cambio radical que tenemos que dar
los comunicadores a nuestro hacer y a nuestro modo de pensar. Tanto en ponernos de acuerdo en qué son las relaciones públicas, desde ahí, empezando por ahí, pasando después por cuáles son los medios adecuados para llevarlas a cabo, y después también promover la discusión para que haya un orden en este caos, ¿no? Yo creo, estoy de acuerdo con Eduardo en que normar y censurar nunca es bueno, pero también el caos que nos está ganando completamente a los reflexivos, a los creadores de políticas públicas, no es posible, ¿no? Porque una institución o una empresa pueden desaparecer por un ataque viral y eso no se vale. Tenemos espacio para una pregunta más. Gracias, muchas gracias, Tere. Bueno, bienvenidos. Yo soy Alejandro Rodríguez, director de comunicación de Nacional Financiera. Para mí es un honor recibir aquí a grandes amigos que hayan escogido este recinto para presentar el libro de Carlos. Carlos, muchas gracias. Eduardo, Manuel, Pati. Bueno, yo tengo un par de cosas que decir. Primero, ahorita lo que dice Walter aquí, creo que no me dejarás mentir, Carlos, Manuel, que nos picaron la cresta a los que nos dedicamos a las relaciones públicas, ¿no? Por supuesto, yo me inclino más por la libertad y los riesgos que esta implica a que nos inclinemos por una normatividad que no sé a dónde nos pueda llevar. O sea, me parece que las redes sociales engendran grandes retos, pero como decías, Carlos, también grandes oportunidades. Y permítanme ponerles un par de ejemplos. Primero, no sé si les ha pasado, a mí me ha pasado mucho últimamente en Twitter, pues a lo mejor pensamos que se muere más gente que antes. La verdad es que se muere la misma cantidad de personas que se moría antes, nada más que ahora nos enteramos rápidamente por el Twitter y mandamos condolencias y vamos al velorio y vamos. Ahora, eso desde el punto de vista estrictamente de la inmediatez del Internet. Ahora, un sábado estaba yo en la casa de ustedes leyendo y me metí al Twitter y casualmente vi un tweet que hablaba de que un avión se había estrellado en el aeropuerto de San Francisco. Como era sábado y no tenía yo nada que hacer, pues hice un ejercicio muy simple. Por supuesto, ese tweet no le di veracidad porque era de un @X, pero seguí el tema y a los 2 minutos ya había una foto del humo del avión que se había estrellado al pie de la pista del aeropuerto de San Francisco. A los 2 minutos. Llegué a la conclusión de que el primer tweet fue probablemente a los 30 segundos o cuando mucho al minuto. La primera confirmación oficial del accidente en el aeropuerto de San Francisco la dio una agencia de noticias, no recuerdo cuál, donde ya le dimos credibilidad a la noticia, digo no por la agencia, pero sí porque aparte de las fotos ya había un ejercicio de confirmación, fue 20 minutos después. Entonces, esto claramente representa un reto para nosotros, los publirelacionistas, y termino con un tercer ejemplo. Cuando yo propuse aquí en Nacional Financiera, y luego me disculpen por poner un ejemplo propio, cuando yo propuse que abriéramos nuestra cuenta de Twitter, algún funcionario me cuestionó de que era demasiado riesgoso. Yo le dije, si nos vamos por ese camino, pues seguramente jamás hubiera existido la página nafinsa.com, porque alguien hace 10, 15 años pudo haber dicho que era peligroso abrir la página y ahora es una herramienta fundamental de transaccionalidad. Yo no sé si en Twitter eventualmente lo sea, probablemente sí, pero mientras tanto los riesgos pues los hay que correr, ¿no? Y en el tema bancario, pues ese es un reto importante, porque ahorita, si ustedes se fijan, las cuentas de Twitter de los bancos comerciales son receptáculos más bien de quejas, son como ollas de presión que usan sus cuentas de Twitter para zafar esa presión, y la verdad es que yo creo que tiene que ser mucho más que eso. Por lo demás,
y luego de agradecer otra vez que estén aquí, mi último comentario tendría que ser que desgraciadamente United Airlines no pudo contratar a tiempo a la agencia Vestio de Comunicación para poder enfrentar su... Es que ya tenemos varias tarjetas de presentación para quien guste. Pues muchísimas gracias. Vamos a pasar ahora, los invitamos a un cóctel y a la firma de libros autografiados por Carlos Bonilla. Muy agradecidas y muy agradecidos por su presencia, y hagamos de este evento algo viral. Digamos, expresemos que hay oportunidades para las relaciones públicas y que sabemos ahora a dónde acudir cuando haya un ataque en redes sociales, que dicho sea de paso no es nada más para las empresas, sino también para personas públicas, quienes somos individuos, también estamos sometidas a una terrible presión en las redes sociales, y es una gran ventaja saber que existe este libro. Pues muchas gracias y que disfruten su noche. Gracias Manuel, gracias Eduardo, Carlos.